Esto que están viendo aquí, señores y señores, es imposible en Minecraft Vanilla. O bueno, al menos debería. Verán, me encanta Minecraft. Pero tiene un problema. Y no hablo de la demanda que le está haciendo este youtuber porque andan haciendo cosas ilegales, sino de sus bugs, sus muchos bugs. Hay más bugs en esta lista que ítems en el juego. Existen bugs de todos los tamaños y colores. Los hay interesantes, como el bug que ocurría en versiones anteriores, cuando no teníamos un límite del mundo bien establecido. Un bug que podías encontrar si desperdiciabas toda tu vida y caminabas 12 millones de bloques desde el spawn. Así es, hablo de las Farlands, el bug más famoso de todo Minecraft. Hay bugs que llevan tanto tiempo que cuando Mojang decide arreglarlos te das cuenta que todas las veces que has caminado por tus mundos lo has hecho mal. Pues lo que conocíamos como caminar o correr, Mojang siempre lo ha considerado un bug. Y ahora viene y te arregla la vida. O te la arruina, básicamente. Que, a ver, entiendo el disgusto de la comunidad. Después de tener 10 años este bug, creo que sería mejor para todos que se dejara como mecánica, que es una parte esencial del juego, y así dejar de tocar cosas que los jugadores aman. Este fix en concreto traerá grandes cambios al parkour como lo conocemos. Pero bueno, hoy no vengo a hablarles de eso exactamente, hoy vengo a hablarles de otro bug, un bug más enfocado al PvP, un bug que lleva algo de tiempo existiendo y ahora con la 1.21 es cuando más atención está recibiendo. Hoy vengo a mostrarles una mecánica que, aunque sencilla, si sabes utilizarla, les otorgará una gran ventaja en el PvP. Esta mecánica, señores y señores, se llama Attribute Swapping. A ver, véanla de nuevo por ustedes mismos. ¿Ven? Mi compa está en llamas con esta hacha tan hermosa. Comenten a ver quién sabe la respuesta correcta para qué está pasando aquí mismo. A ver, para aquellos que aún no lo descubren, estoy aplicando aspecto ígneo en un hacha, cosa que debería ser imposible, porque no le puedes aplicar aspecto ígneo a un hacha. Como pueden ver, esta hacha no tiene nada. Sin embargo, sí le puedes aplicar aspecto ígneo a una espada, o fire aspect, como quieras decirle, lo cual nos lleva a poder hacer esto. A ver, la explicación para esta mecánica es, entre comillas, bastante sencilla. Lo que pasa es que la lógica de Minecraft, una vez iniciado el ataque, es decir, esto, una vez iniciada la animación, bloquea el daño base del arma que estás usando, que en nuestro caso son 7 de attack damage para esta hacha de madera. Sin embargo, si en ese mismo tick del ataque, es decir, a media animación, hacemos cambio a otro ítem en nuestra hotbar, que en este caso sería nuestra espada, los atributos se hacen pues básicamente un swapping, ¿no? Se cambian. Entonces estaríamos haciendo el ataque de un hacha, pero empleando los atributos de esta espada, que en este caso es Fire Aspect de nivel 2, lo que nos permitiría hacer esto. Lo siento, cerdito, esto es por la ciencia. Bueno, no me salió, chinga madre. Bueno, oveja, creo que todos te odian desde el trailer de Minecraft, así que esto es por la ciencia, ¿ok? Pero te lo mereces un poquito. ¿Ven? Bastante sencillo, ¿no? Bueno, esto tiene varias aplicaciones. Y aquí tenemos un caminito de pruebas, ¿ok? Vamos a verlo. La primera aplicación la haremos aquí con mi amiga Vaca de aquí del fondo, y es básicamente hacer un ítem indestructible. Bueno, al menos entre comillas. Mínimo alargar todo lo que podamos su uso, ¿no? Tenemos por acá. Verán, tenemos esta hacha. Si lo utilizamos para lo que sea, esta hacha se romperá. ¿Ok? Desaparece. Sin embargo, con el Attribute Swapping, si logramos hacerlo correctamente y hacemos así, ¿ven? Muerto. Y el hacha la seguimos teniendo. Entonces vamos a guardarlo por aquí y pasamos al siguiente test. Aquí podemos ver hacha con Fire Aspect. Que esto pues básicamente es lo que ya vimos al inicio. Bueno, esto como ya lo habíamos enseñado. Bueno, más o menos. Vamos a ver. ¿Ven? Agarra fuego, sin más. No vamos a entrar mucho en detalle con ese porque ya lo habíamos visto. Vamos a la tercera aplicación. Hacha con knockback. Este es otro encantamiento que solo podemos aplicar a las espadas. Entonces, expandemos esto. Vean. Vean hasta dónde vuela mi compadre. Y siempre con el daño del hacha, por eso lo podemos matar de 2 golpes. Si utilizáramos solo la espada, 1, 2, 3, 4. Obviamente, si podemos usar un encantamiento, podemos utilizar los 2 encantamientos puestos en una espada. Eso está mal escrito, dice Fires. Pero bueno, tomamos nuestra hachita y nuestra espadita. Les ponemos a este compadre. Y este compa debería volar hacia atrás y agarrar fuego, ¿no? Vean. Pero bueno, esta combinación ha existido por mucho tiempo. Como dije, este bug lleva existiendo bastante tiempo. Y esas son las combinaciones del Minecraft original. Sin embargo, últimamente Minecraft añadió un nuevo ítem, una nueva arma muy interesante. Y con ella, muchos encantamientos. Hablo de el mazo. Y del encantamiento específicamente del Breach, ¿ok? Dicho encantamiento básicamente nos permite saltarnos hasta 60% de la protección que te otorga una armadura. Entonces pasamos a la última aplicación, que es el Super Combo One-Shoteador. Así lo puse yo. Si alguien tiene mejor nombre, pues coméntelo, ¿no? Bueno, realmente la comunidad le está llamando Breach Swapping, pero bueno, yo le llamo Attribute Swapping, que me parece más bonito. Tenemos aquí un mazo, la nueva arma de Minecraft, con Breach
4. Tenemos una espada netherita con Sharpness 5, Fire Aspect 2 y Knockback 2. Y tenemos un hacha con Sharpness 5. Ok. Entonces, spawnamos a este compadre que, bueno, es un... Bueno, este vato no tiene armadura. Vamos a ponerle una armadura full netherita. Tenemos aquí nuestro zombie con full netherita. Tiene 20 de vida, es decir, 10 corazones. Lo mismo que tendría un jugador normal, ¿no? Entonces, lo que venimos a hacer aquí es... Nos ponemos nuestra hacha. Y si hacemos lo siguiente... podemos matar a este zombie full netherita de 2 golpes. ¿Ok? 2 golpes. Vean la comparación con solo ataques del hacha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 golpes desde un hacha de netherita con Sharpness 5. O sea, la diferencia es... Buah, es increíble. Es abismal, básicamente. 1, 2. Pero esto no cumple con el título de este combo, ¿no? Porque este combo se llama Super Combo One Shoteador. Para ello hay que hacer lo siguiente. Tomamos una poción de fuerza. Que aquí no me culpen, ¿eh? No seré un experto PvPero, pero sé que los kits de PvP ocupan pociones de fuerza 2. Mínimo. Si no, estás troleando. Entonces, nos echamos nuestra fuerza 2. Spawnamos a nuestro compadre. Y si lo hacemos correctamente, vean esto. Un Insta One Shot para matar a un jugador full armadura de netherite, ¿eh? Obviamente esto se puede aplicar también con la espada. Obviamente no se muere, pero puedes matar a alguien con, ¿cómo se dice? Con el cooldown de una espada y matarlo de 2 críticos, simplemente. Pero bueno, señores y señores, ahí está el super combo one shoteador. Simplemente una poción de fuerza 2, tu hacha y tu mazo con Bridge 4. Y... bueno, no puedo hacerlo, ¿eh? Soy una farsa, la verdad. Todo es falso, señores. No sirve. Todo está scripteado. A ver, otra vez. Hacha. Dios, ¿qué pasa? A ver. Listo, sí pude, ¿eh? Los fallos son scripteados. Los fallos son los scripteados. Y básicamente, señores, es un bug bastante sencillo, bastante pequeño. Bueno, bastante sencillo si sabes hacer esto. Básicamente, vean la hotbar. Cambiar de ítem mientras haces clic. Pero que su aplicación es bastante grande. Yo creo que nadie se espera que alguien con fuerza 2 pueda one-shotearlo con su máxima armadura, ¿no? Con la máxima armadura que existe en Minecraft. Si les gustó este video y quisieran que hable de algunos otros bugs, que hay muchísimos en este juego, más interesante incluso, pues ya saben que un like, un comentario y una suscripción se agradecen mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.